Hola, bienvenidos al canal. Hoy tenemos una actualización bastante interesante. Al parecer ya tenemos acceso al Multi-Motion Brush. Es decir que ahora podemos hacer animaciones dándole diferentes movimientos a nuestras imágenes o vídeos. Y todo esto en esta plataforma que ven aquí, Runway, que ya la habíamos visto anteriormente. ¿Qué les parece si lo probamos ya? Recuerden que antes deben crearse una cuenta, de lo contrario no van a poder utilizar esta herramienta. Con eso ya dicho, vamos a utilizar el famoso Gen 2. Este será nuestro pequeño estudio donde podremos trabajar. Como ven aquí tenemos tres herramientas: la creación de vídeos a partir de texto, la creación de vídeos a partir de imágenes y la creación de vídeos a partir de imágenes más una descripción. Bueno, nosotros vamos a usar esta que vemos aquí, la segunda. Vamos a cargar una imagen y le vamos a dar movimiento, ya verán cómo. Y como ejemplo tengo esta imagen que ven aquí, no sé si lo logran notar. Ahora podemos poner nuestras opciones. Aquí tienen diferentes como el tiempo de animación que van a tener. Por ejemplo, aquí tenemos 5 segundos, pero si están utilizando la prueba gratuita, lo máximo que pueden generar es 4 segundos. También tienen los movimientos de cámara, horizontal, vertical, un zoom, un roll y todo lo que tienen aquí. Pero lo más interesante de todo y lo nuevo es los pinceles de movimiento. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 pinceles de movimiento que podemos utilizar al mismo tiempo. Por ejemplo, seleccionamos el pincel 1 y empezamos a pintar, por ejemplo, esta roca que ven aquí. Y le damos un movimiento vertical de un valor de 2. Imagínense toda esta escena como un plano cartesiano, donde tienen los ejes X y Y. Aquí tenemos el eje Y, que en este caso es el vertical. Bueno, ahora seleccionamos el pincel número 2 y pintamos, por ejemplo, esta otra roca que vemos aquí. Y a este le vamos a dar un movimiento horizontal hacia la derecha con un valor de 4 está bien. Ahora seleccionamos nuestro pincel número 3 y pintamos esta roca que vemos aquí. Vamos a reducir el tamaño de nuestro pincel un poco para poder pintar mejor. A este pincel le vamos a dar un movimiento de proximidad, que en este caso sería el eje Z. Ya ven que estamos entrando a un plano tridimensional. Le vamos a dar un movimiento de 3.3. Y para terminar vamos a utilizar nuestro pincel 4. Aquí vamos a aumentar el tamaño de nuestro pincel y vamos a seleccionar, por ejemplo, estas montañas que tenemos aquí. Y ahora vamos a utilizar el ambiente. En este caso se va a añadir lo que se llama noise. Es un efecto ambiental que ya verán cómo funciona, que en este caso le vamos a dar un valor de 3. Bueno, con eso listo, vamos a guardar todo lo que hemos hecho, presionando en Save. Y ya está. Tenemos todos estos movimientos que ven aquí. Ahora simplemente damos clic en Generar. Y ahora solo nos queda esperar. Y bueno, tenemos nuestro resultado. Recuerden que esta roca tiene que ir hacia arriba, esta roca hacia la derecha, y esta ya no me acuerdo, pero creo que tenía un movimiento especial. Bueno, veamos cómo salió. Y ya lo ven. ¿Qué les parece? Ya ven que con los pinceles pueden hacer diferentes movimientos al mismo tiempo. Pero ¿qué tal si probamos con otra imagen? Esta la borramos y subimos la siguiente. Esta vez tenemos esta imagen de Pikachu que ven aquí. Ahora le vamos a dar un movimiento de cámara. ¿Qué les parece un zoom de un valor de 3.2? Esto lo guardamos. Ahora vamos a darle los movimientos con nuestros pinceles. Seleccionamos el primero y ¿qué les parece si movemos esta oreja en sentido horizontal hacia la izquierda? Con nuestro segundo pincel vamos a pintar la segunda oreja. Esta vez tendrá un movimiento horizontal hacia la derecha. Ahora vamos con nuestro pincel número 3 y seleccionamos, por ejemplo, un ojo. Y le vamos a dar un movimiento de proximidad con un valor de 2.1. Con nuestro pincel número 4 seleccionamos, por ejemplo, el otro ojo. Le damos otro movimiento de proximidad de 2. Y ya está. Guardamos esto y presionamos en Generar.
Y bueno, tenemos este resultado. Y como ven, ya que le dimos un zoom, parece algo siniestro. Así pueden ir probando diferentes imágenes. Y como lo ven, estuve probando otras imágenes, por ejemplo, con la imagen más la descripción. Y sí, sale bastante bien. Solo hay que tener experticia en cuanto a cómo aplicar los movimientos y todo eso. Así que ahí lo tienen, queridos amigos. Como siempre, el link de esta herramienta estará en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.